Y ya que yo hice todas mis poses y mis expresiones, me voy a Animation, Animate. Le voy a bajar al 0% y por ejemplo boca cerrada. Y yo ya podría empezar a hacer animación. Podría hacerle los gestos. Tengo un nuevo proyecto y lo primero que voy a hacer es que dentro de mis vistas frontal y lateral, front and right, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar dentro del menú de front, puedo irme a las opciones de visualización, options, configure, se abre en el panel de atributos una ventanilla y puedo ir a buscar opciones de visualización, view, y aquí yo puedo empezar a configurar esta sección de visual de la interfaz. Y también tengo la opción de back, en donde yo puedo asignar una imagen de fondo de referencia dentro del plano cartesiano. Tengo la sección de image, tengo los 3 puntos, le doy un clic y puedo empezar a llamar justo mi referencia. En este caso, dentro de mis carpetas de Cinema 4D, tengo unas notas de las vistas y por ejemplo me iría con una vista frontal, la puedo asignar, queda ahí cargada la imagen, ya sea que sea un sketch o una fotografía del objeto que yo quiero modelar, y yo puedo manipular la transparencia de su visualización para que no sea tan sólido, manejarlo más opaco, más transparente, dependiendo cómo ustedes prefieran y se les facilite. Y así como pongo mi vista frontal, también en la sección de right podría irme a options, configure, se abre el menú, se abre la sección de back dentro del viewport, los atributos, irme a image y voy a cargar la imagen que correspondería a la vista lateral. Estas imágenes previamente yo las alineé en Photoshop para que estén coincidiendo con la altura. También lo voy a hacer más transparente y ahora yo tengo estas dos vistas y mi proceso sería el siguiente, y me van a ver cómo voy a ir desde lo más básico a poder generar una forma ya orgánica, controlando la geometría, pero la base va a ser desde la creación de un cubo. Voy a crear un cubo, lo acabo de llamar a escena. Yo aquí tengo en mis modos de vista, la opción de visualización es sin sombreado, es exclusivamente líneas, y eso me va a poder tener de referencia mi imagen de fondo y yo tener el objeto que voy a estar manipulando. Y en este caso a este cubo le voy a dar unos 4 segmentos de altura contra unos 4 segmentos a lo ancho, en profundidad también en 4. Yo puedo visualizarlo desde acá, desde mi display, darle que me dé el sombreado con líneas, y ahorita estoy teniendo de esta forma mi modelo, ¿no? Un cubo. Lo que voy a hacer es ahorita en la vista frontal alinearlo hacia acá. Yo también puedo decirle que ahorita me dé mis opciones de líneas. Una vez que lo transforme a geometría, las voy a poder visualizar las líneas. Y vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a alinear ahorita aquí con el torso, el cuerpo del objeto. Voy a ajustar su altura a que quede a la base donde nacen las piernas y en donde va a iniciar la cabeza. Y voy a ajustar el ancho a la altura máxima del grosor de su cuerpo. Igualmente voy a ver la otra vista para poder asignar el grosor o la posición de acuerdo a su cuerpo, ¿no? En este caso, ahí está ubicado. Tenemos el cuerpo del objeto y vamos a hacer lo siguiente. Yo con esto es importante justo que ya sea una fotografía o una ilustración que tenga los dos referentes, porque si yo lo veo únicamente desde la vista frontal, yo no puedo saber qué tan pronunciado, por ejemplo, sería la panza de este objeto o el hocico del oso, si no tengo yo una referencia del volumen. Por eso mínimo 2 vistas, podrían tener inclusive la tercera vista para estar viendo. Y yo, recuerden que aquí arriba es vista top, pero yo puedo definir qué vista es la que estoy utilizando, si left, right, back,
y podría tener las diferentes vistas del objeto para modelarlo. Ahora, ya que definí la altura, el ancho y la profundidad, lo puedo yo hacer editable. Le doy la tecla C. Este cubo ahora ya es un objeto editable. Y por ejemplo, yo ahorita voy a modelar de una forma muy básica. Tomar la selección de los cubos, de los puntos del cubo. Selecciono todo y por ejemplo yo puedo seleccionar, y ahorita trabajando aquí es muy común que al inicio, como para modeladores que apenas están iniciando, los primeros modelos nos salgan un tanto cúbicos, que todavía no empecemos a pensar tanto en el volumen. Es un fenómeno natural, poco a poco vamos desarrollando la técnica. En este caso el modelo es muy básico, lo voy a forzar un poco a estas dimensiones un poco planas, y yo lo que estoy haciendo es que ahorita estoy seleccionando los puntos y los estoy acercando para que abracen la silueta que estoy modelando, ¿no? Entonces fui seleccionando de arriba para abajo, lo seleccionaba, presionaba la tecla T, que es el atajo a transformación, y estoy transformando únicamente en el ancho para abarcar la silueta del personaje. De la misma forma me iría ahorita a la otra vista y acercaría los puntos escalando de manera que se adecúen a las siluetas de mi personaje. Ahí está. Aquí está. Inclusive no importa que la línea aquí sea muy recta. Recuerden que eventualmente lo que nosotros vamos a hacer ahorita con el modelo, el cuerpo que tenemos, si nosotros agregamos una malla de subdivisión, esto se va a suavizar, ¿no? Entonces, si ven, ahorita nuestro modelo adquirió la forma. Yo creo que acá nos hace falta un poco de volumen. Más adelante les mostraré cómo esto lo podríamos empezar a corregir para evitar que estas caras estén planas y que estén más pronunciadas. Ahorita que simplemente es poca geometría, yo también podría seleccionar estos puntos, cambiar mi modo de visualización y de selección del cursor de selección de modo normal a modo suave, y lo que hace es que me permite llamar esos puntos, pero también repercutir en los puntos aledaños para que hay una diferencia, por ejemplo, entre esta transformación que está llamando también los puntos laterales, y yo puedo crecer la influencia de esa selección para hacerla más suave, a que si yo estuviera en el modo de selección normal, pues si yo llamo esos puntos es totalmente recta la transformación, ¿no? Entonces ahorita muy sencillo, eso después lo estaremos ajustando para hacer más suave. Pero lo que tenemos aquí a continuación es que ya creamos el torso y yo necesito hacer una extrusión para crear las piernas, ¿no? En este caso yo agarraría y seleccionaría. Recuerden que también eventualmente lo que vamos a hacer va a ser, para no tener que modelar dos piernas, yo puedo enfocarme a crear solamente un lado del objeto y después hacer una simetría. Pero ahorita lo que voy a hacer es, por ejemplo, puedo seleccionar estas piernas, y lo que puedo hacer a continuación es darle a la opción de extrusión. Doy un clic secundario. Como al final estoy ahorita utilizando los modos de modelado, estoy seleccionando caras, al dar clic secundario me saldrán los atajos relacionados a modelado. Seleccioné estas caras. Y ahora lo que hago es que con la herramienta que ya tengo seleccionada de extrusión, yo puedo construir más geometría que sale proyectada. Inclusive mientras está proyectando, ya que la proyecté, yo puedo transformar y escalar, darle forma, y una vez más hacer la extrusión. Puedo tomar, nuevamente regresarme a modalidad de puntos y seleccionar los puntos para que queden más acorde a la silueta que estoy tratando de controlar, que estoy tratando de definir. Recuerden que esto, dentro de una malla de subdivisión, se va a lograr hacer el redondeo del bisel. Y aquí, por ejemplo, las piernas, yo quiero que mi referencia
si yo me voy a mis opciones, configuración, view, pack, y subiera al 100% de la saturación, realmente las piernas son planas, ¿no? Pensando que esto a lo mejor fuera un art toy que yo quiero imprimirlo y que se sostenga sobre sus pies, entonces quisiera que las patas no tengan estos acabados tan redondeados. Y ahí lo que sucede es que quiero que vean cómo es que está respondiendo la malla de subdivisión. Si de aquí a acá y de acá a acá yo solamente tengo 2 polígonos, al momento de hacer la subdivisión, de aquí a acá arriba realmente lo que me está haciendo es que haya 1, 2, 3, 4. Me lo está multiplicando por 2, ¿no? Hacia acá arriba 1, 2, 3, 4. Entonces me está añadiendo más subdivisiones que permiten que se hagan curvas. Y eso quiere decir que entre cada polígono va a haber más curvas. Mientras más lejanos estén los polígonos y los puntos, es decir, que los puntos estén alejados y el polígono sea más grande, pues se va a hacer una curva más suave. Pero del lado contrario, si yo tomara, por ejemplo, la herramienta de corte de cuchillo, que la llamo con la tecla K de knife, salen las diferentes opciones de corte, que puede ser una línea recta, o en este caso yo quiero un corte de loop, es decir, que haga un ciclo que regrese a su origen. Yo puedo cortar, ahí se ve dibujada la silueta del recorrido que está haciendo. Y si yo hiciera un corte aquí en muy cercano, lo que va a suceder es que en este polígono aquí va a haber 4 polígonos, provocando que la superficie sea dura, ¿no? Entre más cercanos estén los puntos entre sí, las superficies van a ser duras, ¿no? Entonces yo podría ahorita solamente modelar una pierna y después hacer una simetría. Explicaré en unos momentos cómo se hace eso, pero ahí ya tenemos el cuerpo, ¿no? En el caso de los brazos, también yo podría agarrar y tomar, dependiendo diferentes transformaciones, ver, por ejemplo, ahorita que continuemos trabajando con la malla de subdivisión, que hasta aquí está llegando el cuerpo. Vamos a alinear estos puntos que estén más arriba, en donde surgiría o iniciaría ahí el cuello. Y para también tener aquí geometría de dónde poder yo cortar para que se genere ahí, aunque sea ese cuello reducido que es muy chato en el diseño del personaje, tener polígonos aquí. Y ahora yo quiero que los brazos, indicar, aquí surgen, coincide muy bien de aquí a acá, que aquí empieza el hombro, aquí están los brazos, y yo podría hacer que salgan a partir de estos 2 polígonos. Si los estoy viendo desde aquí, inclusive aquí yo podría ver qué tan gruesos van a ser. Vemos que aquí el brazo tenemos la referencia de qué tan grueso es. Yo puedo estos polígonos acercarlos y, por ejemplo, transformar esos polígonos. Ojo ahí, ahorita no estoy trabajando en simetría, pero si yo quisiera afectar este lado, también lo podría hacer. Si cuando yo hago la selección desde una vista lateral, cambio mi opción de Live Selection a descalificar la casilla de Only Select Visible Elements, los puedo seleccionar, y esto lo que hace es que estoy desde la vista lateral seleccionando los polígonos que veo, pero a consecuencia también me estaría seleccionando el otro lado si yo le desactivo la casilla de Visible Elements. Selecciono y lo que hace es que la selección traspasa hasta el otro lado los píxeles que se lleguen a asomar en ese recorrido. Entonces digamos que aquí yo también puedo ajustar las dimensiones de donde van a surgir los brazos. La estoy ahí simplemente ahorita escalando. Si ven, la escala se transformó en todas las direcciones. Yo quería controlar, o debería estar controlando ahorita, para que no se vaya en profundidad, puedo limitarlo, que se venga solamente en X y ahorita en Y, porque ahorita transformé de manera proporcional y el resultado fue que se hundieron las transformaciones. Ahí puede ser que de ahí va a surgir mi brazo. Tenemos como mi referencia, la puedo hacer muy al calzador o ahorita muy libre. Y el brazo pues está apuntando hacia abajo, pero yo lo podría primero modelar, por ejemplo, en una posición T, digamos. Y yo le voy a dar ahorita extrusión 1, extrusión 2 e inclusive escalar.
Y para trabajarlo en simetría y más sencillo, me gustaría tener únicamente seleccionado esta parte. Vamos a seleccionar de forma que la selección solo sea en los elementos visibles. Apaguemos de momento el grid para que no nos estorbe visualmente. Y ahora sí vamos a empezar a seleccionar, ¿no? Que sería más bien de este lado. Yo quiero seleccionar estos dos polígonos. Reviso que no esté seleccionando ninguno más. Ahora sí, el ajuste que habíamos hecho a las dimensiones. Ahí. Y van a hacer el brazo, ¿no? Y yo puedo hacer un extrude. Podría escalar. Volver a hacer extrude. Y a esto, por ejemplo, que escalé, pero si yo presiono, tengo la barra espaciadora, me permite saltar entre las últimas dos herramientas que utilicé. O con el icono de cursor que tengo aquí, lo que realmente está haciendo aquí es que me almacena las herramientas más recientes que estuve utilizando. Y vuelvo a extruir. Puedo volver tal vez a escalar. Vuelvo a extruir. Y escalo para pequeño, ¿no? Y le estoy dando la forma. Ahora, por ejemplo, yo escalé ahorita y modifiqué las posiciones de esa forma. Pero yo también podría agarrar y hacer una selección. Con la tecla U es el menú de atajo para las selecciones. Y yo quiero buscar ahorita que la geometría es muy constante y muy regular. Una selección de loop. Está indicado en la tecla L, Loop Selection. Lo que hace una selección de loop va a ser también regresar al origen del polígono. Puede ser en lateral o a lo alto. Y va a tratar de hacer el recorrido. También si ya esto para una malla mucho más compleja y empezamos a tener diferentes direcciones, en ocasiones ya no va a ser tan sencillo de manipular. Pero ahorita en estos casos yo podría seleccionar y selecciono esos polígonos. Y podría seleccionar los siguientes, dejo presionado Shift, seleccione ambos. Ahora ya tengo seleccionados todos los polígonos. Y de esa selección que tengo, temporalmente me va a colocar un eje de control centrado a toda la selección. Yo puedo seleccionar la opción de ajustar eje y trasladarla, por ejemplo en este caso aquí centrada a la sección. Desactivar la opción de centrar eje, que es exclusivamente ahorita para esta selección, y yo le podría dar rotar. Y la podría rotar y acomodar de acuerdo a el diseño. Y también mover, desplazar y empezar a darle forma, ¿no? Para centrar el eje, por ejemplo, yo tengo variantes de cómo manipular el eje. Ahorita se transformó y lo roté. Si lo quiero ver respecto al universo, tengo la opción de acá arriba estar alternando. Ahorita que ya está modificado y lo voy a mover, pues, o sea, yo lo podría desplazar y lo podría darle una coordenada exacta, ¿no? Que le di 0 centímetros respecto al objeto y lo manda, ¿no? Y yo le puedo decir súbete 100 centímetros y se mueve. Entonces yo podría hacerlo respecto a la coordenada, ¿no? Estarlo manipulando. Y este sistema de coordenadas va de acuerdo al objeto o de acuerdo al universo. Por ejemplo, si yo le doy 0 y 0, se va a ir al centro del universo, ¿no? Si le doy 100 centímetros en Y, se eleva a 100 centímetros. Entonces, y ahorita rotó 50 grados, ¿no? Yo le podría dar que no esté rotado. Entonces, esas serían como mis alternativas para estarlo manipulando rápidamente, ¿no? Como centrar el eje. Si yo dejo de seleccionar y vuelvo a hacer la selección de la geometría, lo que va a suceder es que siempre va a estar centrado.
¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti. Ya está, digamos, ahí mi brazo. De momento, por ejemplo, ahorita lo hice de manera muy burda, repitiendo el paso y haciéndolo de una manera un poco más fina para ejemplificar mejor. Yo podría haber hecho de ahí hacia adentro todavía un extrude inner que me permite generar ahí esa geometría hacia adentro, la extrusión, el recorrido, generar más polígonos y ya luego el extrude, y lo que hacíamos, lo puedo crecer, extrude, crecer, extrude, crecer, extrude, empequeñecer y darle forma, modificarlo, moverlos también muy libre. Al final ya aquí lo que estamos haciendo es estar moviendo los puntos. Y bueno, estábamos mencionando que si yo ajustaba el eje por acá, o hago la selección de todas estas caras, 1, 2, 3, y modifico o voy a desplazar el eje. Por ejemplo, si lo estuviera viendo desde las vistas laterales, pues una vez que lo ajusté, puedo rotar, ¿no? Y acomodar. También puedo escalar y hacer lo que case mejor con la silueta. Restringir muy bien el desplazamiento, en qué dimensión queremos que esté. Y que también, pues justo yo tengo esta otra opción de estar manipulando estos puntos de manera individual para que abracen la forma, ¿no?, del objeto. Y que sea algo mucho más adecuado a la forma del objeto, ¿no? Este punto debería estar más para acá. Vamos a verlo. Ahí lo estamos viendo desde la vista lateral. También recuerden que tenemos la otra referencia para poderlo cazar mejor. Por ejemplo, aquí en este caso, cuando ya empezamos a tener mucha geometría, puede ser complicado empezar a distinguir, oye, este es el brazo o es la espalda, o cómo selecciono estas caras o estos puntos sin que me interfieran las demás. Una alternativa que tenemos es que yo también puedo seleccionar geometría. Por ejemplo, UL que estaba seleccionando, tengo esa geometría seleccionada, y por ejemplo ahorita le voy a invertir, editar, seleccionar en el menú superior, invertir. ¿Dónde está? Invert. Está seleccionando todo lo demás y yo le puedo decir ahorita temporalmente Height Selected y enfocarme a modelar el brazo, ¿no? Y entonces ya no me estorba visualmente toda la geometría, ya lo puedo seleccionar todas. Ahorita todas estas yo le podría decir inclusive que toda la geometría quede seleccionada, y ya vi que el brazo no es tan grueso, tiene que ser más delgado. Lo adapto y me voy a modo ahora sí de selección y le digo On Hide All para que vuelva a mostrar toda la geometría, pero ya estuve ahí yo modelando, ¿no? Entonces ahí de esta manera empezamos a trabajar. Aquí yo veo como unos puntos hundidos, habría que tomar por acá, relajar esa geometría, está como muy forzada la trayectoria. Lo podemos ver desde el sombreado. Tal vez nos hace falta meter algunos otros cortes para que no estén tan pronunciadas estas geometrías y empezar a ver qué sucede. Ahí vemos que lo que sucede es que se empieza a incrustar una sobre otra. Si lo estoy explorando desde adentro, entonces nosotros podemos relajar también, luego empezando a cortar más, menos, y bueno, tomando en cuenta que vamos a tener la malla de subdivisión. Ahí está el cuerpo y las patas, ¿no? Entonces ahorita de manera muy burda lo iremos puliendo. Realmente toma como mucho tiempo y dedicación. Lo que les decía ahorita, por ejemplo, si yo veo el cuerpo, realmente quedó cúbico, ¿no? Realmente sí estamos siguiendo la silueta de nuestro personaje, pero si nosotros hubiésemos querido algo más redondeado,
podremos empezar también a tomar, por ejemplo, que me dijeran hazlo más pronunciada la barriga. Puedo seleccionar estos 2 puntos, tomar el modo de selección suave y empezar a manipular, a hacer más grande la influencia y empezar a agregar. Y tal vez vamos a empezar a necesitar más geometría, ¿no? Como tener que activar más cortes, pero que desde la base también ya lo vayamos transformando, ¿no? Por ejemplo, está muy plano, no tiene un trasero tan pronunciado, pero realmente así es el modelo, ¿no? Todo tiene que ver desde la dirección de arte, o sea que te vayan guiando. Pues aquí tenemos como nuestro guía maestra y esto, ¿no? O sea, aquí las piernas, ok, mira, las piernas sí tienen como un diferente volumen. Yo puedo seleccionar todo esto aquí y estos acercarlos. Vamos a ver, pues estoy seleccionando, ok, está la selección soft. De momento vamos a desactivar la selección suave. Modelos, vamos a desactivarla y ahora sí, estos los acerco, estos también, y aparte estos sí están pronunciados hacia acá, estos van hacia acá y los puedo ir haciendo coincidir mejor con mi silueta, ¿no? O sea, ok, la espalda tiene que estar un poquito más gruesa. Luego comparar con la malla de subdivisión cómo está respondiendo. Pero de esta manera ya está, digamos, ahí el modelo. Nos falta la cabeza. Como la pierna les comenté, vamos a hacer la simetría más adelante. Ahorita lo explicaré. Y por ejemplo en este caso, digamos que si de aquí, de esta zona, va a surgir la cabeza, yo la tengo aquí ya la referencia. Yo puedo decirle, ok, mira, aquí va a ser un extruir. Extrude. Y vamos a disminuir la visibilidad. Aquí opciones, configurar, back, transparency. Y ahora sí, miren, puedo extruir, puedo cambiar a rotar para que sí sea ahorita más volumétrico. No voy a transformar solamente en este eje, sino general. Y transformo, vuelvo a rotar, transformo, vuelvo a rotar, transformo, vuelvo a hacer la extrusión, transformo, vuelvo ahí. Y por ejemplo esos últimos dos, en vez de hacer una extrusión, pues vamos a llevarnos este puntito para arriba con el modo soft, ¿no? Para que tampoco nos quede como chato de la cabeza. Está muy cúbico, ¿no? Este diseño, muy básico ahorita para mantenerlo como muy, muy sencillo. Y bueno, vamos viendo acá contra la vista superior. Bueno, quedó casi, ¿no? O sea, ya aquí vamos a manita como acomodar. Este va más para acá, este va para acá. Ahí ya estoy modelando con la opción soft, entonces va a ser más orgánico. Y empezamos a darle forma, ¿no? Sí, ahorita ya lo vemos contra esta opción. Y yo lo hago en una malla de subdivisión. Y en el hocico pues también tendremos que hacer una extrusión para hacer el hocico, ¿no? El hocico, las orejas también, digo, ahorita improvisando, ya no viendo la guía, pero por ir haciendo los ejemplos más rápido. Y yo selecciono una cara, vamos a deshabilitar ahorita la opción de Soft Selection, que sea normal. Y porque en este ejercicio a mí lo que me gusta es que inclusive lo personalicen, que no sea un teddy bear, podría ser un conejo, podría ser un ratón. Por ejemplo, aquí puedo hacer primero el extrude inner, y de aquí van a hacer la oreja, y a lo mejor voy a hacer una extrude. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una hoja más de conejo, extrude, entonces serían unas orejas largas, extrude y extrude, ¿no? Y ahí está, esa es mi oreja, ¿no?
o que tuviera unos cuernos, etcétera, que pudiéramos diseñar libre. Si yo estuviera diseñando más libre ahorita, ahí ya seleccioné esas caras hacia adentro. Quiero hacer una hendidura, puedo hacer un extrude inner, puedo hacer otra vez un extrude inner para seguir desplazando, ya muy ligerito, y puedo hacer tal vez un extrude y puede ser que esté hundida o no hundida, elevada. Puedo escalar o activar mi malla subdivisión y pues, si ven, ahí ya estoy modelando, ¿no? Podría empezar orejas estilo Pikachu o estilo algún otro personaje, que pudiéramos hacer un art toy y esto después lo podemos imprimir. Para la parte de del hocico, pues ubicar a partir de qué sección se empieza justo a hacer como un extrude. Ahí selecciono, tal vez acerco y le voy dando más la forma. Puede tener un hocico de cerdo, que ustedes vayan definiendo, ¿no? Entonces ese sería como el acercamiento. Por ejemplo, ahí una naricita de puerco. Voy a concentrarme únicamente en un lado, al lado de derecho, ¿no? Si estuviese modelando como más libre, ¿no? Que esta fuera una nariz en efecto como de cerdo o de hipopótamo. Quiero hacerle las hendiduras de la nariz. A lo mejor aquí también selecciono esos dos puntos, extrude inner y extrude otra vez, y ahí le empiezo a hacer sus hendiduras. A lo mejor va a ser más como una boca de toro, igual donde van a ir colocados los ojos. En el diseño concepto que tenemos es más como un teddy bear que tiene los ojos de botón. Los puedo modelar en una sección por separado y agregar, y ahí vamos modelando, ¿no? Voy a deshacer ahorita esto para casarme con el modelo. Si sí quisiera que fuera el hocico de oso, pues bueno, tengo de referencia cómo está la geometría, la empiezo a acomodar. Tiene la nariz de botón, aquí vemos que es más pronunciado. Podemos empezar a ver, eso es desde la vista frontal. Te podemos ajustar de acuerdo a la vista también acá. Si perdemos de vista, pues justo la referencia puede ser que ya no case bien con el modelo. O sea, de vista lateral corresponde, pero la vista frontal no. Entonces trata de ser paciente y observador. Puedo yo también, lo que a mí me acomode. La verdad es que aquí no hay gente que de manera más natural el proceso de modelado, pues tal vez tiene como un acercamiento más claro, ¿no? O sea, hay gente como esto. Si tú vas a clases de modelado en plastilina, va a haber gente que va a tener un talento natural y lo va a poder ir trabajando. Hay gente a la que le va a costar tal vez más trabajo. Aquí se trata de ser pacientes, y lo nuestro es más estarlo estudiando y estarlo intentando, ensayo y error. También es mucha práctica para soltarse, pero que ahí vayamos, ¿no? Por ejemplo, acá con la cola tenemos otros. Puedo hacer un extrude inner, y por ejemplo puedo hacer un matrix extrude. Me gustaría más, por ejemplo, ahí estos que veo que de cada polígono me está la matriz de extrusión generando toda una secuencia de extrusiones que van en cascada, pero yo puedo seleccionar todos estos y a lo mejor podré yo aquí hacer un melt. Ahí te sugiere cómo deberían estar cosidos estos puntos para que correctamente se genere un polígono. Pero ahorita nada más como un ejemplo ahí al aire, pues, bueno, ver las posibilidades de la herramienta, que yo ahí pudiera sacar una colita. Y empiezo a modelar, ¿no? Entonces, muy sencillo este acercamiento, como si fuera un juguete de vinil. Y que, por ejemplo, lo último que les quisiera mostrar
de este tema de estar modelando con geometrías. Por ejemplo, voy a eliminar todos los puntos del lado lateral. Ahorita me puedo ir a mi vista frontal y seleccionar todos los puntos que están a la izquierda. Los selecciono y los elimino. Estar como muy seguros de que no deje basura, que no deje puntos libres, por ejemplo como esto, que a lo mejor inclusive vean, si yo ahorita porque estaba seleccionando puntos, pero si yo seleccionara eliminar polígonos y elimino este polígono pero cambio modo de puntos, muchas veces la basura digital queda ahí, como por ejemplo selecciono este polígono. Ahorita ya muy inteligente Cinema 4D muchos me optimiza, pero si nos llegan a quedar puntos ahí que no conectan con ninguna geometría, tú lo que puedes hacer es dar clic secundario y está esta opción que se llama optimizar y te va a eliminar los puntos que no logran construir un polígono, ¿no? Entonces ahora ya que lo limpiaste, puedes irte a las proyecciones de superficie, buscar una simetría y colocar el objeto dentro de la simetría, que en este caso sería primero el cubo, y ya después puede estar el cubo dentro de la simetría y luego en la malla de subdivisión, y ahí está nuestro modelo, ¿no? Nuestro modelo, que este modelo pues yo lo puedo seguir manipulando, lo puedo seguir modelando, y dentro de mi simetría le voy a estar dando la forma. ¿Qué más me gustaría mostrar aquí? Si ya la simetría, por ejemplo, ya se completó, pero quiero modelar ahora sí la cola, que no era simétrica, que tal vez tiene tamaños o coordenadas diversas, puedo agarrar y la simetría hacerla editable, darle clic con la tecla C o con el botón de hacer editable, y inmediatamente me va a transformar eso a una geometría. Ahora, ojo, para hacer la geometría correctamente también es necesario que los puntos estén alineados, la línea central a la coordenada 0, ¿no? Por ejemplo, si estos puntos yo los hubiese empezado a manipular y hago la simetría, ¿qué pasa ahí? Hay un hueco, ¿no? Y si yo lo empiezo a mover y empiezo ahí y me voy más allá de las unidades, se empiezan a cruzar, se me va a empezar a hacer también luego un sombreado extraño si las geometrías se empiezan a empalmar, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, ¿no? Y yo tendría que hacer que este punto quede exactamente en el centro del universo. Y para hacer eso yo tengo la forma de auxiliarme con los menús secundarios de modelado. Cuando estoy modelando con puntos, al llamar al menú secundario con mi clic secundario, sale el menú de herramientas de puntos y hay una sección que se llama Set Point Value, o el atajo está ahí, MU, ajustar punto de acuerdo a valor. Le doy a activar, salen los atributos, y lo que sucede con los atributos es que yo le puedo decir, sabes que en X, que sería el valor en las coordenadas, quiero que lo ajustes, que le hagas un set y lo mandes a 0 de acuerdo a las coordenadas del objeto, porque tal vez el objeto yo ya lo moví en el universo a otra posición. Y una vez que ya lo tengo activo, aquí he visto que la herramienta llega a variar de versión a versión en Cinema 4D, pues ya está aquí una opción que dice Apply. Muchas veces pueden encontrar en otras versiones el botón aquí inmediatamente abajo. Le doy a aplicar y lo va a alinear, ¿no? Y lo alinea justo al punto 0, entonces me va a permitir que la geometría se proyecte correctamente. Y así es como ya tenemos listo nuestro modelo. Repito, pues puedo meter la simetría dentro de una malla de subdivisión, puedo seguir modelando, y es un proceso pues laborioso, complejo, empezar a detallar. Por ejemplo, ahí sí, ahora sí, igual la simetría ya me gusta como quedó, la hago editable, y ahora sí mi geometría yo podría... Hay infinidad de técnicas y acercamientos, realmente cada quien encuentra lo que le resulta más cómodo, y eso es lo que es válido. Que aquí si yo ya quiero empezar a pulirlo, a
corregir ángulos que están muy duros, como estos de aquí, yo puedo empezar a tomar mi cuchillo. A lo mejor si esto sí hubiera sido más como la nariz de Teddy Bear y quiero tomar mi cuchillo con la tecla K y nuevamente K, hace corte de línea, ahí dice line cut. Yo puedo cortar esta geometría de aquí a aquí y generar un triángulo. Un triángulo también suele construirse correctamente, ya sean polígonos de 4 lados o triángulos, siempre van a poder como hacer una buena trayectoria. Y pues si ya selecciono esos tres y genero este triángulo, yo le puedo dar que me haga un bevel para que tenga un volumen. Y hago la nariz, ¿no? Si yo quiero manipular aquí, ya levanto y le empiezo a modelar su nariz, ¿no? Y entonces aquí pues ya viene todo el reto, como empezar a hacer tal vez la malla ya más irregular, no tan cuadrada. Yo puedo empezar a meter cortes de aquí a acá, empezar a ver qué es lo que a mí me funciona, pero procurando pues tener una malla que sea estética, que sea regular, que sea constante, y pues es todo un reto después si queremos empezar a detallar más, que ahí queremos que tenga la boca, pues a lo mejor ahí yo le hago un extrude inner y luego un extrude y empiezo ahí a darle forma, ¿no? Que haría falta aquí, pues estos dos puntos. Por eso luego es más fácil que justo todo esté en una geometría, para que no tenga que estar alineando estos dos a la par. Pero bueno, la abriría y ahí tiene la boca el personaje, ¿no? Entonces ahí lo vamos haciendo. Aquí llega un punto en el que, por ejemplo, si quisiéramos un modelo más robusto y que no sea solo como una escultura, sino algo más orgánico, que adentro tenga lengua, tenga dientes, pues esas piezas ya se empiezan a modelar por separado y también a incrustarse en la geometría que funcione, dependiendo si va a ser para animación. Recuerden que si esto va a ser para animación, yo puedo agarrar y seleccionar un objeto, meter, por ejemplo, un deformador, por ejemplo este de twist, lo puedo agregar aquí a mi cubo. Al objeto de twist le puedo decir fit to parent para que esté de acuerdo al objeto, y yo le podría empezar a manipular, ¿no? Que voltee a la izquierda, que voltee a la derecha, y influir hacia donde, que tanto lo tuerce, en dónde está la influencia del deformador. Podría hacerle únicamente la deformación a la oreja, twist, decirle que el modo esté como solamente a lo que sucede dentro de la caja, y entonces yo le podría estar haciendo también controladores para animar la geometría. Y por último, antes de retomar a esto como una idea extra, pues yo le modelaría la cuenca de los ojos, y ya después puedo modelar las esferas que serían los ojos, agregar materiales y demás. Pero un último detalle que les quería mostrar aquí con esta geometría, voy a presionar UL con el comando de selección. También puedo seleccionar aquí, por ejemplo, tengo este circuito, y yo puedo, por ejemplo, agregar una etiqueta a la geometría que se llama tag, rigging tags, y veamos si en rigging tags aparece. Está aquí pose morph, un morph de posición. Le voy a agregar que yo lo que quiero manipular es la transformación, por ejemplo, de los puntos, y se genera una primera pose que sería la pose clave, que le puedo meter aquí un candado. Esta es la pose original, y la siguiente pose yo le podría poner un nombre clave, boca cerrada, y modificar la geometría, y ahí está la boca cerrada. Necesitaremos tener aquí más cortes para tener mejor subdivisión, pero bueno,
digamos que ahí está el material. Vamos a agregarle un material solo para que tengamos un mejor contraste contra el fondo. Y creo que era más visible de esta manera. Y ahora en el tag, que ya tenemos la boca cerrada, tenemos la pose original, la de la boca cerrada. Yo puedo agregarle todavía una pose más o agregar más y más poses. Por ejemplo, me regresa a la pose estándar y le voy a dar que esta, en vez de boca cerrada, sea como, yo le podría poner como, y aquí ya modelar así súper libre, igual con el soft selection. Empezar a modelarle una mueca torcer, por ejemplo. Yo podría agarrar que me haga una mueca, y ahí está mi personaje, y a este le voy a poner nombre clave mueca. Y tenemos boca cerrada, mueca, la pose original con la boca abierta. Y ya que yo hice todas mis poses y mis expresiones, me voy a Animate, le voy a bajar al 0% y por ejemplo boca cerrada, y yo ya podría empezar a hacer animación, ¿no? Podría hacerle los gestos, boca de sagrado, boca riéndose, ojo cerrado, hacerle párpados y animarlos y hacerle gestos faciales. Y entonces puedo decirle hazme 5% de mueca y cierra la boca un 50% y hazme mueca. Y a lo mejor hacer los controladores y ya le modelé ojos y párpados. Y entonces hasta tú empiezas a mezclar emociones, como tener dame 50% de felicidad y 50% de enojo, y a lo mejor ya te está haciendo alguien que una emoción de desesperación. Empezar a jugar con esto y empezamos a modelar, ¿no? Entonces ese es el proceso. Si ven, también esto está mantenido muy en baja geometría. Estamos haciendo la subdivisión, pero pues también que esté en baja geometría me va a permitir que de manera más sencilla yo aquí pueda seguir cortando, modificando mis objetos. Yo tengo la libertad también de que si hago como selección, voy a quitar ahorita el tag, vamos a regresarlo. Yo me puedo regresar a seguir editando, voy a eliminar el tag, pero pues por ejemplo es muy amable el software, que por ejemplo yo puedo seleccionar con mi modo de selección regular dentro de la malla de subdivisión. Estoy seleccionando selección normal y por ejemplo puedo tener seleccionado una geometría, estas geometrías de aquí, y yo puedo llamar mi cuchillo y decirle a mi cuchillo, por ejemplo, que también solo corte lo visible, o restringir que solo corte la selección, y que aunque por ejemplo está todo esto está visible, si yo corto aquí pues no me cortó las demás geometrías. Entonces esto ya una vez que también con la práctica vamos teniendo una familiaridad más, sentirnos más cómodos navegando en la herramienta. Esto requiere mucho como estar practicando, estar echando a perder modelos, estarlo intentando, pero una vez que te sueltas también ya es un proceso bastante entretenido. La gente que tiene la paciencia y no se desespera, pues empieza, y a lo mejor si ya no te gustó la oreja, la vuelas toda, pues volar la geometría, seleccionarla y volarla. Y lo que les decía, miren, ahí me quedó basura. Si me quedan puntos por ahí volando, puedo optimizar. Por ejemplo, si yo tengo un hueco ahí en la geometría, les mostraba la clase pasada, puedo rellenar ese agujero, close polygon hole, y se genera una cara. Ahí Cinema 4D me está indicando que yo tendría que rellenar o hacer unos cortes para que yo pueda después de ahí proyectar información. Pero miren, hay otro modelo de oreja totalmente diferente, más cortita, ¿no? O si voy a modelar un alien o una rana, a lo mejor estos van a ser sus ojos, ¿no? Entonces es más una cuestión de, recapitulando, lo que hice es que yo puse mi
mi referencia y la empecé a cazar y puedo tal cual. O sea, una muy buena práctica es que tomen un modelo, cada vez lo vayan haciendo con modelos más complejos, pero que empiecen a explorar las herramientas y sobre todo empezar a familiarizarse que controlando los polígonos, una clave es que si yo estoy en modo de selección de polígonos, cuando yo llamo el menú secundario salen los atajos de control de polígonos. Si yo estoy en modalidad de puntos, cambia el menú secundario a mostrarme los atajos que funcionan con puntos, ¿no? Como cortar el cuchillo, ¿no? Que también funciona en geometría, pero que algunos están como más comúnmente usados. Por ejemplo, aquí está Line Cut. Si ven, van como agrupados dependiendo esto que es como extrusiones, cortes, rellenar puntos, crear puntos, seleccionar caras, ¿no? Y pues si yo no estoy seleccionando caras, pues esos me los ahorra ahí en el menú. Y que ustedes tienen la opción de saltar a los atajos con M, son los atajos de modelado M, y salen todas las opciones que serían de modelar, como cerrar un agujero que no tiene un polígono. Hay otras opciones como esto que les está mostrando, como alinear punto, cortar. Ya más avanzado, por ejemplo, yo puedo, ya hay gente que se acostumbra, a lo mejor modelan por separado la oreja o las manos y calculan exactamente cuántos puntos va a haber aquí de unión. Si por ejemplo va a haber 4 y dejan la geometría junta, o como aquí que teníamos el agujero y que tuviera yo el agujero listo y tuviera otra sección modelada, y yo después puedo, hay una opción acá que se llama Stitch and Sew, que sería coser, y lo que hace es que tú le puedes decir este punto va con este, ¿no? Entonces se vuelve también muy muy libre. Por ejemplo, dentro de esas opciones de manipular puntos, pues yo puedo agarrar, y si quiero empezar a reducir geometría y estos dos puntos los quiero coser para a lo mejor formar un triángulo o estar cambiando cómo está la malla, yo tengo dentro de las opciones de puntos, les mostré esta Stitch and Sew y esta que se llama Weld, y esta me permite que, mira, selecciono 2 puntos y de esos 2 puntos quiero que los cosa a uno solo, y a lo mejor yo empiezo a eliminar toda una hilera de geometría que me sobra si quiero empezar a sintetizar, empezar a coser, y puedes empezar a hacer tu malla, obvio, más irregular, pero pues mientras sean triángulos y cuadros que se formen correctamente. Por ejemplo, estos 3, ¿no? Yo podría decir, estos 3 quiero que me los cosa en uno, y empezar a reducir el conteo de geometría, y a lo mejor ahí me quedó ese triángulo, y empezar a ver cómo voy reduciendo la geometría para lograr como diferentes superficies, ¿no? Para lograr diferentes tipos de curvas. Entonces tenemos esta opción de Weld, está esta Stitch and Sew. Yo podría tener modelado por separado las orejas, y dejo abajo los 4 puntos, los siguientes, por ejemplo, por mostrarles el ejemplo. Vamos a ver si vamos a seleccionar 2 copias. Vamos a agarrar una copia, tengo esta otra copia del objeto, y tengo acá otra copia, ¿no? Y por ejemplo vamos a seleccionar todas estas caras. Me parece que tengo seleccionada casi toda la oreja. Ahí. Ahí la tengo. Voy a darle editar, selección, invertir selección, elimino, y digamos que yo tuviera esa oreja y que en el otro modelo
que alguien la trabajó por separado. Vamos a eliminar, ¿no? O sea, vamos a seleccionar, eliminar. Y yo tengo ahí el espacio, ¿no? Entonces ahí son 4 puntos. Ahí también son 4 puntos. Voy a este objeto a seleccionarlo. Vamos a seleccionar los puntos. Los voy a acercar acá. Y que estuvieran ahí cerca, ¿no? Están esos 4 puntos con los 4 puntos que tenemos ahí. Y digamos que de este otro objeto, los dos los puedo juntar que estén en la misma geometría. Seleccionar ambos y decirle Connect Objects and Delete. Están ahora perteneciendo a la misma geometría. Y yo podría estos puntos, esta hilera de 4 puntos que tengo aquí. Vamos a ver si lo selecciono ahorita aquí manual. 1, 2, 3 y 4. Quiero que seleccionar estos otros 4 aquí. Y vamos a ver si Stitch and Sew. Y se conectan. Y me hace un puente, ¿no? Entonces son técnicas como variadas. Pero eso, tal vez mientras alguien está modelando el brazo de un personaje, las manos o eso, simplemente le digo, bueno, al final que el recorrido tenga tantos puntos y me lo entrega y ya yo aquí se lo coso, ¿no? O por mostrar como algún ejemplo. Entonces, esto que hice ahorita, esta sesión de estar explorando, era más estar mostrando las posibilidades de estar modelando con geometría, tener una referencia, la diversidad de acercamiento que podemos tener desde muy básico como muy cúbico, estar manipulando, escalando, acercando, alejando puntos, poder seleccionar con selección suave para empezar a hacer algo no tan cuadrado, sino más orgánico, y que todo al final también lo vamos a poder agregar a una extrusión, y que a una extrusión, a un objeto de subdivisión. Y que vamos a poder estar convirtiendo todos estos elementos, estarlos transformando dentro de una simetría, ¿no? Si yo meto un objeto dentro de una simetría, lo voy a poder estar manipulando de manera que puedo enfocarme únicamente. Por ejemplo, ahorita que la oreja de la izquierda sí está completada, podría hacer la simetría a la inversa, entrar dentro del objeto de simetría, colocar mi geometría, y ahorita ahí de manera automática Cinema 4D detectó que no tenía polígonos a la derecha, eran a la izquierda y lo invirtió, pero el mirror plane ustedes lo pueden cambiar, ¿no? O sea, es de arriba abajo, etcétera. Cuáles serían las coordenadas, y las pueden ir variando, ¿no? Entonces ahí ya tenemos listo nuestro modelo de un conejito. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti.